tiempo los podrán responder. También les comento que en la página web donde ustedes escribieron están los perfiles profesionales de cada uno de los speakers y sus contactos profesionales, de tal forma que si ustedes quieren hacer algún tipo de enlace, aparte del día de hoy, lo pueden hacer vía digital en el canal ya referido. Vamos a presentar al doctor Marvin también, quien es un destacado profesional en los campos de la farmacia, la neurociencia y la psicología. Posee un doctorado en neurociencias por la Universidad de Okayama, en Japón, y una pasantía de postdoctorado en fisiología de la secreción neuroendocrina por la Wayne State University de Michigan, y actualmente es docente en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina y en la Escuela de Terapia Física de la Universidad Santa Paula. El doctor Marvin, además de su labor académica, trabaja en consulta privada como psicoterapeuta y como farmacéutico. Además, es consultor en asesoramiento clínico farmacológico y gestión de terapia medicamentosa. Su amplia experiencia y conocimiento lo convierte en una figura influyente en este campo, y tanto él como la doctora que nos va a acompañar, por supuesto la doctora Silvia, son personas destacadas y reputadas en sus diferentes campos profesionales. Bienvenidos y bienvenidas, y adelante, por favor, doña Cindy. Es un honor y es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. De verdad que los estábamos esperando a todos el día de hoy. Es un gusto y estamos muy felices. Hemos trabajado súper fuerte para que se lleven la mejor información el día de hoy. Entonces vamos a entrar en materia y voy a iniciar con la doctora Silvia Salas, preguntándote qué es la ansiedad, cuáles son esos síntomas. Adelante, por favor. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar por lo más básico. Y tal vez algunos de nosotros hemos visto Intensamente. ¿Cuántos de aquí han visto Intensamente? Ok, esto es casi como tarea obligatoria, ¿verdad? Porque yo estoy súper agradecida con esta producción porque el miedo que está el personaje morado, lo que nos muestra es esta respuesta que tenemos, esta respuesta emocional que tenemos ante una amenaza que puede ser real o imaginaria. Para nuestro cerebro, la amenaza nos pone en modo alerta para responder, protegernos, defendernos. Entonces podríamos decir que el miedo es una emoción básica que nos pone en modo alerta para preservar la vida, para protegernos de cualquier peligro. Básico, sencillo, ¿verdad? Todos sabemos qué es el miedo. Ok, ¿qué pasa cuando este miedo constantemente nos mantiene alerta durante un periodo de tiempo? Pensemos, yo voy caminando por la calle y mi vecina de la esquina tiene un perro, pues yo no sé. Entonces voy caminando, ese primer día, mi sistema de alerta, el perro sale, ladra, mi sistema de alerta se activa. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces ya al día siguiente, cuando yo ya tengo que pasar por ahí, si desde antes de salir de mi casa yo ya estoy pensando, uy, tengo que pasar por ahí, por donde está el perro, y yo empiezo a sentir este miedo desde antes de que el suceso se dé. Y este es un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Pero si algunos de ustedes han sentido, han estado en estado de alerta, en estado de ansiedad durante largo tiempo, me dirán, sí, Silvia, pero hay situaciones más complejas que el perro de la esquina. Podrían ser situaciones laborales, podrían ser situaciones familiares, situaciones de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que ya a mí me empieza a doler el pecho, yo digo, ¿tendré algo? ¿Me estará pasando algo? ¿Estaré enferma? Pasa muchísimo en familias que han tenido enfermedades como el cáncer, que han pasado, ¿verdad?, situaciones difíciles y entonces ya me anticipo. O puede ser asuntos laborales, me van a hacer una evaluación y entonces yo ya estoy pensando si voy a salir bien en esa evaluación. A un paciente un día le pregunté, ¿verdad? Me dice, es que estoy súper ansioso. Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que me van a hacer una evaluación, me evalúan mis pares, me evalúan mis subalternos. Y entonces le digo, ¿y cómo has salido en las anteriores? Súper bien. Entonces, claro, el peligro puede ser real o puede ser imaginario, pero uno dice, la evidencia no me dice que haya un riesgo inminente, pero siempre este modo alerta me pone en esta sensación de incomodidad esperando esa respuesta. Claro, ¿qué pasa? Que si paso mucho tiempo en este modo, ¿verdad?, alerta, a la defensiva, pendiente de lo que va a pasar, puede ser que tenga una crisis de pánico. En inglés es
La traducción sería ataque de pánico, por eso se conoce mucho como ataque de pánico, pero el DSM, que es como esta guía que tenemos los psicólogos para poder identificar síntomas y ver cuándo realmente se está convirtiendo en un trastorno o realmente es solo una emoción, lo define como crisis de pánico. ¿Cuándo sucede una crisis de pánico? Cuando en momentos, en segundos, esta emoción viene, pero de forma muy intensa y empiezan a sentirse en el cuerpo muchas emociones súper intensas. Siento que me falta el aire, que me palpita el corazón súper rápido, que no puedo respirar, empiezo a sudar o a sentir escalofríos o adormecimiento en todo el cuerpo. Entonces, claro que en un momento de esos, el mayor miedo es o a perder la cabeza, a volvernos locos, decimos coloquialmente, o a perder la vida, ¿verdad? Las emociones, la sensación es tan intensa que en ese momento el mayor miedo es a perder la vida. Entonces, claro, hay reacciones físicas y síntomas, digamos, que los demás ven. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos tenido un ataque de pánico, una crisis de pánico, es probable que estemos en modo alerta constantemente para evitar que eso suceda. Nos da miedo que esto vuelva a suceder porque fue tan impactante, se sintió tanto en el cuerpo que no quiero que vuelva a suceder. Si esto se mantiene en el tiempo, es probable que se convierta en un trastorno de ansiedad. ¿Cómo sabemos que no es una ansiedad normal, que probablemente todos hemos sentido en algún momento y que ya pasó a ser un trastorno de ansiedad? Cuando ya se mantiene en el tiempo, cuando ya este estado de alerta es más constante de lo que puedo estar en paz y tranquilidad y esto se mantiene por un periodo igual o mayor a 6 meses. Entonces ya ahí estamos ante la presencia de un trastorno de ansiedad. Entonces podemos decir que esa es la principal diferencia entre una crisis de ansiedad y un trastorno de ansiedad, porque al fin y al cabo la ansiedad es algo, es la respuesta saludable del sistema nervioso ante situaciones de alerta. Exacto. Y digamos que el miedo es la respuesta en el momento, pero cuando esto se mantiene en el tiempo es cuando se genera esta ansiedad, porque nos anticipamos. Básicamente la diferencia entre miedo y ansiedad es que el miedo es aquí y ahora, es una respuesta, y la ansiedad tiene que ver con que me anticipo a una situación futura que pueda suceder. Ahora, si vemos los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, porque hay varios, ¿verdad? Existe el trastorno de ansiedad ante estar en lugares públicos o con otras personas o a salir de mi casa, existen diferentes, pero el trastorno de ansiedad generalizada es cuando ya siento ansiedad por todo y por nada y no sé ni por qué, ¿verdad? Y si lo vemos, realmente el DSM lo define como que puede ser que tengamos una inquietud constante, facilidad para fatigarnos, dificultad de concentrarnos, irritabilidad o tensión muscular, problemas de sueño. Y nosotros podríamos decir, no parecieran ser síntomas tan grandes, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido algún problema para dormir o alguna tensión muscular o alguna irritabilidad. Sin embargo, cuando el cuerpo está en modo alerta durante tanto tiempo con estos síntomas, empieza a generar alguna disfuncionalidad social. Entonces, claro, tenía un paciente que me decía, es que ya estoy inventando que estoy sin carro para no ir a trabajar porque ya me da miedo hasta salir de la casa. Entonces, claro, ya ahí afecta la funcionalidad y ahí es cuando ya estamos frente a un trastorno. Creo que eso es uno de los síntomas más importantes cuando comenzamos a tener tanto miedo al miedo y tanta ansiedad ante una ansiedad futura que comenzamos a limitarnos de ciertas actividades sociales, ya no queremos ir a trabajar, nos cuesta levantarnos de la cama. Entonces, es como es imposibilitante, ¿verdad? La ansiedad se convierte en algo que de verdad nos frena y no permite como nuestro desarrollo como personas y como entes de una sociedad. Entonces creo que en ese momento es muy importante alzar la mano y buscar ayuda de un profesional y ya cuando llegamos ahí, probablemente hemos pasado por muchos meses de ansiedad, ¿verdad? Porque a veces nos esperamos hasta el final y no vemos la salud mental como algo preventivo. Entonces, cuando te sentás en ese sofá con el psicólogo y me imagino que hay pacientes que te reportan como, esto me está ganando, ¿cómo hago para dejar de luchar? En ese caso,
¿qué hacemos, verdad? Sí, tengo un paciente que me decía, es que yo no quiero sentir esto, es que yo no quiero sentir esto, es que yo no quiero sentir esto. Entonces, claro, esta resistencia intensifica porque no lo noto, porque no lo trabajo, porque no me permito sentirlo. Pero claro, me va a decir, ¿cómo se va a permitir sentirlo si la sensación fue tan desagradable que no quiero volver a sentirlo? Es esta misma defensa. Entonces, ahí vamos a ir entendiendo un poquito la parte de cómo funciona el cerebro, porque el neocórtex está en la parte superior, ¿verdad? Y es la que percibe los estímulos del medio, los pensamientos. Esto activa una respuesta en el sistema límbico, que es el sistema que activa las emociones. Esta glandulita verde que vemos ahí, la amígdala empieza a generar incluso señales y se empiezan a generar neurotransmisores y se integran como una respuesta involuntaria en nuestro sistema reptiliano, que podríamos decir que está en la base del cerebro, digamos aquí en este canalito rosado que vemos ahí, en esta parte de atrás, que es el tallo cerebral y es el de la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros percibimos los estímulos del medio, los interpretamos y ante esta interpretación de alerta, la amígdala se activa y dice modo alerta, lo vemos en la película, ¿verdad? Que es como modo alerta, todos moviéndose y reaccionando. Y entonces, claro, ustedes me van a decir, pero ¿por qué siento miedo si yo sé que no tengo que tener miedo por eso? Es una respuesta involuntaria. Entonces, cuando te decía este paciente que me dice, es que no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, pero como es involuntario, no lo puede controlar. Entonces, cuando entendemos que querer controlar esta respuesta involuntaria es imposible, que yo lo que necesito es gestionar, elegir qué hacer con esto. Entonces, bueno, ahí entran en materia algunas terapias. Una de las más reconocidas es la terapia racional emotivo-conductual. ¿Por qué? Porque nos permite identificar el pensamiento, detenerlo, cuestionarlo para elegir una forma de pensar que nos permita estar en paz. ¿Por qué? Porque si la emoción nos permite reaccionar desde ese lugar, la conducta ya fluye. No tenemos que luchar para generar esa conducta, porque si mi sistema está alerta, mi fuerza de voluntad no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque en nuestro consciente lo que existe apenas es un 5% de lo que podemos percibir. El 95% de la información está almacenada de forma subconsciente, podríamos decir, en el reptiliano, que es esa respuesta que integramos para responder así de forma involuntaria, rápida. Realmente es esto, es una respuesta involuntaria. Entonces, si yo empiezo con mi 5% a luchar con mi 95%, ¿quién va a ganar? Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aplicar diferentes herramientas y ahí es donde eventualmente ayudo a mis pacientes por el medio del método CREAR, porque si nosotros nos damos cuenta que esa realidad que estamos percibiendo pasa por una creencia, esta creencia genera una emoción, esta emoción genera una acción que genera mi realidad. Entonces, esas creencias que son 5% conscientes, 95% subconscientes, nos ayudan a identificar de dónde viene este miedo. Y si yo logro resignificar esa creencia o esa percepción que está consciente o inconsciente, yo logro generar una nueva realidad. Por ejemplo, tengo un paciente que me dice, es que yo no entiendo por qué tengo ansiedad, tengo el trabajo perfecto, me llevo bien con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, estoy en una buena época de la vida, quisiera casarme, pero siento que todavía estoy joven para encontrar mi pareja, no entiendo por qué me da miedo ir a jugar bola con mis amigos, ir al trabajo, salir con alguien, ir conocer a alguien, no entiendo por qué me pasa esto. Y empezamos a hacer este trabajo de ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro, y al final él lo que logra darse cuenta es que él realmente quería hacer una carrera profesional en un ámbito diferente en el que está, y a pesar de que tiene el trabajo perfecto, no es lo que a él realmente le apasiona. Entonces está viviendo la vida perfecta para la sociedad, para sus papás, para el deber ser, pero no la que él quisiera vivir. Entonces, claro, él se da cuenta que su mayor miedo
la ansiedad, ¿verdad? Que ya se está volviendo generalizada, es a no tener la vida que él realmente sueña, desea, y no estar conectados a nuestro ser, a nuestro verdadero ser, podría ser uno de los miedos más grandes que podamos tener en la vida. Muchas gracias, Silvia, por tu aporte y por toda esta parte que ya nos queda más claro con respecto a qué es la ansiedad, los síntomas y cómo podemos dejar de luchar, ¿verdad? Creo que la información, entendiendo qué es lo que está pasando por nuestro cuerpo, los síntomas, es como realmente podemos hacerle frente a una situación o a una crisis de ansiedad. Pero llega un momento en el que no nos podemos levantar de la cama, toda nuestra funcionalidad no está como antes y entra una parte muy importante que es la parte farmacológica. Entonces, quiero darte la bienvenida, doctor Marvin. Muchísimas gracias por estar acá y puedes comentarnos qué hace el medicamento en nuestro cuerpo. Bueno, muchas gracias. Reiterar la bienvenida a todas y todos acá y muchas gracias por la invitación de participar siempre en este tipo de actividades. Cuando decimos qué hace el medicamento, habría que amplificar eso. Tendríamos que pluralizar. Son tantos los medicamentos que hay que están indicados tanto para la ansiedad como para la depresión o como para la crisis afectiva bipolar o como para otros trastornos relacionados. Em, Hace unos 2 años yo di una charla para la red de psicólogos de cuidados paliativos. El director en ese momento le puso un título interesante a la charla, le puso El resbaladizo camino de los medicamentos antidepresivos. Y a mí me gustó, la dejé, fue sugerencia de él, pero así la dejé. Y repetí después esa charla en la maestría de salud mental y enfermería en la Universidad de Costa Rica, pero ya ampliando que el camino resbaladizo es de casi todos los fármacos psicoactivos. Y en mis clases de farmacología y de farmacodependencia, yo le insisto a los estudiantes que los medicamentos son psicoactivos, psicotrópicos, no específicamente llamarlos ansiolíticos o antidepresivos o estabilizantes del estado de ánimo, antipsicóticos. Ese tipo de nombres dan una idea de que hay una precisión farmacológica, de que el medicamento, en este caso para cada tipo de trastorno, va a tener un mecanismo dirigido a algo específico que está provocando el problema. Y la verdad es que no es así. En otras áreas de la medicina está muy claro cuando decimos que un medicamento es un antibacteriano o un antihipertensivo, un antidiabético oral. Y conocemos los mecanismos de acción por los cuales el medicamento ejerce su acción que se traduce en efectos terapéuticos o también en efectos colaterales adversos muchas veces. En el caso de los fármacos psicoactivos, eso no es así. Tenemos múltiples mecanismos de acción. No sé si aquí hay colegas médicos, farmacéuticos, que sí ven más a fondo los mecanismos de acción farmacológica y sabrán que cuando hablamos de las clasificaciones de los medicamentos que usamos para la ansiedad, tenemos que necesariamente incluir los medicamentos que llamábamos antidepresivos. Si ustedes buscan el capítulo del libro de texto que usamos nosotros, dice tratamiento farmacológico de la ansiedad y todos los fármacos son antidepresivos. Los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o de noradrenalina o de ambas o de dopamina o agonistas mixtos y ahí va la clasificación. Entonces, cuando tenemos tantos mecanismos de acción, una de las razones por las cuales yo terminé estudiando psicología fue casualmente eso, un desencanto progresivo, paulatino, con la idea de que medicamentos que tienen mecanismos de acción tan disímiles puedan estar indicados en la misma problemática. Y peor aún, si nos decían que era reducir los niveles de noradrenalina, porque esa fue la hipótesis original. Pero posteriormente nos dijeron que no, que era la serotonina la que había que reducir o aumentar, más bien, perdón, reducir la actividad de los transportadores. Y pasamos por encima de medicamentos que eran sí muy eficaces o siguen siendo muy eficaces en la situación aguda, como son las benzodiazepinas, por ejemplo, pero que sabemos que tienen una serie de problemas en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, es difícil decir, ¿qué hace el medicamento?
En esto hay como dos visiones muy contrastadas. Desde hace unos 40 años podríamos decir que en psiquiatría, en psicofarmacología y hasta en psicopatología estamos en crisis porque ya no sabemos a quién creerle. Cuando, por ejemplo, en 1996, dos psiquiatras, pero que además son neurocientíficos, Steve Hyman, Eric Nestler, publicaron un artículo donde ellos hablaban de que era imperioso volver a centrarnos en la actividad del fármaco y no en el modelo centrado en la enfermedad. Cuando describimos los criterios diagnósticos que a veces llamamos síntomas, pero que son más criterios diagnósticos porque son conductas, estamos dando la impresión de que esos síntomas se pueden tratar con medicamentos porque en el modelo biomédico, en otras áreas de la medicina, es muy exitoso. Entonces, ahora usted dijo algo muy cierto, Cindy. Usted dijo, es como el principal síntoma, ¿verdad? La ansiedad de que algo no está. Y es muy peligroso y en farmacia y medicina siempre decimos, a veces es mejor no usar fármacos porque vamos a suprimir síntomas. Y la raíz, el problema está por allá. Damos acetaminofén, se quita la fiebre unas cuantas horas, pero la infección sigue y no nos hemos dado cuenta que el paciente tiene una infección. No hemos hecho los exámenes como para establecer un diagnóstico diferencial. Y en la crisis que les mencionaba de la psiquiatría, la psicofarmacología, uno de los principales problemas es el diagnóstico diferencial. Cuándo poder establecer una línea fronteriza entre lo que es una ansiedad, como decía la doctora, cotidiana, porque todos, ¿verdad? En mayor o menor grado, y depende de las exigencias, pues nos estresamos. Vivimos desafortunadamente en sociedades y en un estilo de vida muy estresogénico, a veces autoimpuesto, ni siquiera el medio ni el trabajo, sino que las propias exigencias. Nos planteamos metas a veces muy irreales y cuando no las alcanzamos, pues empezamos a sentirnos mal afectivamente. Entonces, hay algunas personas que se han centrado a raíz de esos trabajos de Steve Hyman, Eric Nestler y sobre todo una psiquiatra británica que se llama Joanna Moncrief, que han popularizado mucho un modelo centrado en las acciones del fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Que el medicamento no tiene una acción específicamente antidepresión o antipsicosis o antiansiedad, sino que son fármacos psicoactivos que producen efectos, y yo le digo a mis alumnos, acuérdense siempre de 3 I's: efectos muy inespecíficos, muy impredecibles y muy inesperados. Y al ser tan inespecíficos los efectos, ahí empezamos a entender por qué el fármaco a veces lo usa una persona para crisis de pánico y me dice, yo estoy tomando fluoxetina. Y otra persona me dice, yo estoy tomando clonazepam. Y otra persona me dice, no, yo estoy tomando duloxetina. Y todo es para lo mismo. Y otra persona me dice, no, pero yo estoy tomando duloxetina por dolor neuropático. Y otra persona me dice, yo estoy tomando Wellbutrin o bupropión, pero porque quiero dejar de fumar. Entonces, cuando uno empieza a ver el montón de indicaciones terapéuticas que tienen esos fármacos, lo menos que le puede surgir a uno es una dosis, en términos farmacéuticos, una buena dosis de incredulidad, de escepticismo, de prudencia a la hora de usar estos medicamentos. Porque no son placebos, están muy cerca del efecto placebo y esa es otra gran crítica que se les ha hecho. El último metaanálisis que se hizo en el 2018 por el grupo de Andrea Cipriani, una gente de Italia y de Harvard, era básicamente lo mismo que hemos sabido muchos años atrás. Un señor que se llama Irving Kirsch hizo un estudio donde demostró que la diferencia entre el efecto placebo y el efecto de estos medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina era 1.8 en la escala de depresión de Hamilton, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, en ese caso mejor usemos placebos. O como dijo una psiquiatra infantil en Guatemala una vez en un congreso que andaba yo, dice, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el diseño de los estudios, porque el efecto placebo es muy alto. Y otro pediatra se levantó guatemalteco y dijo, pues entonces usemos placebo. Por lo menos no tienen los efectos colaterales indeseables que pueden tener estos medicamentos. Pero perdón, ya para terminar con esto de al fin, ¿y qué hace el medicamento? El medicamento lo que hace, para resumirlo, es lo que dice claramente un psiquiatra estadounidense que se llama Daniel Carlett. El medicamento produce una sensación de whatever. Traducido al costarricense diríamos, hey, la sensación de me vale, ya todo me pela.
ya no me siento tan mal, ¿verdad? Y la analogía que uno hace siempre es otro fármaco psicoactivo por excelencia para nosotros los costarricenses, el etanol. Cuando uno se toma unos cuantos traguitos, la ansiedad, las preocupaciones, las molestias comienzan a aminorarse, el estado de ánimo cambia. ¿El problema cuál es? Bueno, ese es el efecto inespecífico, que entonces las respuestas, si hiciéramos un experimento y dividiéramos en grupos y a una persona le diéramos una dosis X de etanol, vamos a ver respuestas que les decía, muy impredecibles y muy inesperadas. A no ser que la persona ya tenga experiencia con el fármaco, porque entonces vamos a tener que a fulana le dio cabanga, se puso nostálgica y se puso a llorar. Es un efecto típico del etanol. El otro se puso como un stand-up comedian, le dio por ser el alma de la fiesta, ¿verdad? Y empezó a contar chistes y a desinhibirse. El otro se puso galán y empezó a echarle los perros, como decimos, a la compañera, al compañero, cosa que no nos hubiéramos imaginado estando él sobrio o ella sobria. Y al otro le da el guaro vaquero, se pone en un comportamiento hostil, francamente agresivo, violento, y eso mismo vemos con todos estos medicamentos. Entonces, al ser tan impredecibles, es un proceso muy lento de acompañamiento para ajustar dosis, para ver las respuestas iniciales, para ver si hay eficacia o no, y eficacia en el sentido de si el estado inducido artificialmente por una sustancia química hace que la persona se sienta mejor que como estaba, ¿verdad? Con su problemática. Y eso es lo que pasa muchas veces. Yo tuve un colega que me dijo en algún momento, cuando yo estaba en un proceso muy feo de divorcio, estaba tan tenso, tan ansioso, tan angustiado, que un doctor me recetó, en ese momento era el medicamento estrella, Prozac, fluoxetina. Y me dice este colega, ay, mae, viera qué diferencia cuando empecé a tomar el medicamento. Me sentía en el aire, me sentía que ya nada, they see whatever, como decía Daniel Carlett. Y yo le decía a este colega, pero mire, usted está en un proceso litigioso de divorcio, usted en una sensación de whatever, le van a quitar hasta, ¿verdad? Y sus abogados no se despabilan, usted en esa sensación de whatever, y eso también se asocia a las conductas, digamos, imprudentes de las personas que pueden llegar hasta cometer un suicidio. Eso aunado a efectos como, por ejemplo, la acaticia, que es una sensación de aprehensión severa, podría ser que una persona en un momento dado tome una decisión de tirarse de un balcón, por ejemplo, ante la sensación de desasosiego y de angustia, inducida por el medicamento, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Y no nos damos cuenta de esa inducción. Hay un concepto que popularizó Peter Breggin, un psiquiatra de Harvard también, que tiene un libro muy interesante. Vean el título del libro, Psiquiatría Tóxica. Peter Breggin dice que hay un concepto anosognosia. El mismo fármaco produce una sensación de no darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Es una negación, y vuelvo al ejemplo del etanol, como cuando una persona le dice, no se monte en la moto, no tome su vehículo. No, no, si yo estoy bien, ¿verdad? El mismo fármaco induce un estado en el que uno no percibe los riesgos del propio medicamento. Doctor, muchas gracias. Tengo dos preguntas de los que nos acompañan el día de hoy. Dice, pregunta para el doctor Gómez Vargas. Tengo unos 6 años de tomar venlafaxina. Hace unos 2 años para acá ya tomo 3 por día. ¿Tendré consecuencias en mi organismo por tomar tanto de este medicamento? Y es buenísima esa pregunta porque esa es la otra parte del trabajo, ¿verdad? Ustedes vieron que en la presentación que yo soy farmacéutico y trabajo en asesoramiento farmacológico. Yo tengo muchos pacientes que lo que quieren es precisamente ver eso. ¿Qué problemas pueden tener en el corto, mediano o largo plazo? O si ya están experimentando problemas, ¿qué pueden hacer para dejar de tomar el medicamento que les está ocasionando el problema y que no les está otorgando ningún beneficio? El problema es que a veces los profesionales, tanto médicos como farmacéuticos, encarnizamos en la adherencia al tratamiento y le decimos, no, usted no puede dejar el fármaco. No sé si han escuchado o la persona que hace la pregunta, hay una frase trillada que usamos a veces, los médicos sobre todo, le dicen al paciente para inducir a que persista en el consumo del medicamento, le dice, mire, es que usted es como un paciente diabético, sin insulina se puede morir. Entonces usted no puede dejar el medicamento, no puede dejar la fluoxetina o la paroxetina o la sertralina, ¿verdad? En estos casos, sí, claro que hay problemas o consecuencias. 6 años de estar tomando un medicamento como estos, vamos a tener que lidiar muy
paciente con un proceso gradual de descontinuación. Los estadounidenses llaman a esto deprescribing, desprescribir, es decir, quitar la prescripción que estaba. Porque muchas veces también un fenómeno muy problemático es la cascada de prescripción y el sobrediagnóstico. Doctor, Ujú. creo que aquí la importancia de que toda persona que esté medicada o que necesita iniciar un tratamiento farmacológico lo haga de la mano de un especialista en la salud mental como lo es un médico psiquiatra. Entonces, creo que a esta persona alentarla a que lo haga de la mano de su médico psiquiatra, que es el especialista pues en esta parte de la salud mental. Ujú. Y tal vez en mi experiencia, yo lo que he visto es que conforme el tratamiento psicológico va generando resultados, en paralelo, digamos, en la valoración psiquiátrica podrían eventualmente irse reduciendo los medicamentos hasta llegar al punto en el que podría ser incluso la posibilidad de dejarlo, pero lo que se ha visto es que el acompañamiento de ambos procesos genera resultados muy positivos en la capacidad de afrontamiento de la persona para poder hacerlo sin los medicamentos. Súper, ya aquí vamos cerrando porque nos quedan únicamente 2 minutos. Hay otra persona que dice, quisiera saber si existe la posibilidad, la ansiedad positiva. Yo tengo un trastorno de ansiedad y soy medicada por psiquiatría, pero a veces me sudan las manos cuando tengo algún evento de mucha responsabilidad en el trabajo, pero no siento miedo. Me apasiona eso que hago, pero sigo ansiosa y se me manifiesta. Creo que eso lo vamos a tratar en una ponencia que vamos a tener más adelante de cómo utilizar la ansiedad como un método positivo, ¿verdad? Para impulsarnos. Y ya vamos con 1 minuto. Dice doctor Marvin, ¿qué consideraciones médicas deben tomarse cuando se atiende pacientes adultos con ansiedad y además tienen condiciones de neurodesarrollo, por ejemplo, TEA, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Doctor, 1 minuto para responder. Sí, bueno, antes de responder eso es importante esto que decía la persona que siente que le sudan las manos, siente todos los síntomas, por ejemplo, de una descarga simpática, ¿verdad? Adrenérgica, pero no le da miedo porque está medicada, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto y ese es el catch por el cual los medicamentos, sobre todo cuando son para ansiedad social, en este caso, son tan eficaces en el corto plazo. Entonces, el problema es si a la pregunta tuya, si hay algunas otras condiciones también concomitantes, habría que ver entonces el impacto que tienen estos fármacos en las otras. A mí no me gusta decir patologías, porque francamente yo trabajo desde una perspectiva no de usar diagnósticos o etiquetas diagnósticas que a veces no ayudan mucho en la parte terapéutica, sino yo diría condiciones, problemas del diario vivir, situaciones existenciales, ¿verdad? Que se deberían de contemplar porque los fármacos pueden impactar de forma positiva o negativa, dependiendo de si la persona además toma otros fármacos para las otras condiciones. Entonces, un farmacólogo, un farmacéutico clínico puede ayudar en lo que son los estudios de interacciones farmacológicas, a veces hasta con cosas que la gente no considera medicamentos, ahora que se habla tanto, por ejemplo, del CBD para todo, ¿verdad? El cannabidiol. Muchas gracias, doctor. Yo solo quisiera cerrar con ese comentario de si existe la ansiedad positiva. Uno de los mitos que tenemos que romper es que existen emociones negativas o positivas. Podemos ir identificando cómo las emociones nos ayudan a conectar con el subconsciente para poder utilizar las emociones a nuestro favor y potenciarlas como lo está haciendo ella. Muchísimas gracias. Esperemos que hayan disfrutado de este primer conversatorio y les cedo la palabra a Ray. Un fuerte aplauso.